Nos vamos entonces a Brasil porque queremos hablar del partido de Flamengo contra Vélez Sarsfield. Partido de ida, ganó como visita Flamengo por 4-0. Vamos a saludar a Pedro Enrique Torre, que está ahí en Río. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y cuéntanos, me imagino que hay tranquilidad en Flamengo porque la llave está prácticamente cerrada, ¿no, Pedro? Cerradiña. Hola Cristian, todos los amigos de ESPN Chile, un gusto hablar con ustedes. Tranquilidad, pero Flamengo considera que no está completamente cerrado las semifinales de Copa Libertadores. El entrenador Dorival Júnior ayer en Campeonato Brasileiro no puso todos los 11 principales de Flamengo, justamente por eso la hinchada de Flamengo está muy enojada con el entrenador Dorival Júnior porque la hinchada sí considera que está cerrada la semifinal de Libertadores, piensa que Flamengo tiene que llegar, cerrar más cerca de Palmeiras en el Campeonato Brasileño. Flamengo no pudo vencer Ceará ayer en Maracanã, un empate 1-1, se quedó en la misma distancia en Campeonato Brasileño, 7 puntos. La hinchada está muy enojada con el entrenador Dorival Júnior porque Dorival comprende que no está cerrada las semifinales y por eso tiene que tener un equipo muy fuerte en este miércoles en Maracanã para la pelea con Vélez Sarsfield. Es muy importante porque Flamengo en su historia ya tuvo muchas decepciones en Libertadores con América de México en 2008, con Cabañas y todo más. Entonces son traumas, pesadelos que Flamengo tiene acá. Entonces no considera cerrado, pero está muy cerca de su tercera decisión final de Libertadores en los últimos 4 años. Es un equipo muy fuerte. No va a tener los defensores David Luiz y Léo Pereira, están suspensos por la tercera tarjeta amarilla, no pueden jugar. Thiago Maia, el medio campo, y Gabigol no van a jugar porque tiene 2 tarjetas amarillas, se van a jugar en campo, en césped, en la cancha en Maracanã, tienen la tercera tarjeta amarilla, no van a poder jugar una decisión, una final en Guayaquil. Entonces Flamengo no va a tener estos jugadores, pero los otros van a ser los principales jugadores de Flamengo en el medio campo. Yo creo, para ustedes chilenos, a ustedes va a gustar mucho. Arturo Vidal, King Arturo, va a jugar. Hola Pedro, ¿cómo estás? Claro, nosotros mientras te escuchábamos y planteabas lo de Thiago Maia, uno dice, bueno, eventualmente eso implica que Arturo Vidal juegue. Hay mucha expectativa acá en Chile, sobre todo desde su llegada. Uno pensaba, después del recorrido en Europa, que iba a llegar y ser titular rápidamente. Ha sido un proceso y ha costado más de lo que uno cree. Ahora va a ser titular porque la llave está prácticamente cerrada. ¿Tú sientes que esto es una prueba de fuego para Vidal en el sentido de que si llega a rendir en esta vuelta con Vélez, en la revancha, pueda tener chances en una final en Guayaquil? Bueno, yo creo que la final está muy lejos, va a ser el 29 de octubre, muy lejos aún la final contra Palmeiras, Atlético Paranaense, no se sabe qué va a hacer. Flamengo tiene que clasificar en este miércoles, pasar por Vélez, confirmar la clasificación para las próximas fases y ahí sí ver cuál va a ser el equipo en la final. Vidal está tranquilo en Flamengo porque comprende tranquilamente que el equipo está muy bien. El Flamengo está muy bien en Campeonato Brasileño, Copa do Brasil y también Copa Libertadores. Está tranquilo. Cuando va a la cancha está feliz, contento, mismo que no está en la 11 principal. Está jugando algunos minutos, unos minutitos, pero está bien contento. No sé si es posible que va a ser titular no 11 principal en la final. Pero ahora está con mucha calidad, entrando en los minutos finales con su experiencia, un veterano, es muy importante para Flamengo. Pero Flamengo tiene
dos jóvenes jogadores muy importantes, como João Gomes y Thiago Maia. Son muy importantes, muy fuertes en el medio campo de Flamengo. Hay mucha intensidad para partidos que con mucha intensidad física. Entonces Dorival comprende que en este momento son dos jugadores muy necesarios. Pero cuando Flamengo tiene necesidad de calidad técnica para cambiar el partido, Vidal siempre está entrando en estas condiciones. Entonces yo creo que si Flamengo continuar así, yo creo que el equipo va a ser el mismo. Vidal va a ser una nueva opción para la final en Guayaquil. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mira, sabes que acá en Chile, en gran medida el cariño y buenos deseos que le tenemos a Flamengo, obviamente por su importancia en Sudamérica, pero en gran medida se debe a que arribó en su primera instancia Mauricio Isla, logró el Brasileirao, ahora Arturo y Eric. Entonces un equipo que el chileno le está tomando mucho cariño. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede sostener a un jugador como Arturo Vidal en la suplencia? Ya sabemos que él está privilegiando la armonía del grupo, los resultados también acompañan y en este momento prima eso. Pero ¿hasta cuándo se puede sostener? Hola, buenas noches. Es una pregunta que nosotros acá, los periodistas y también la hinchada, nosotros hacemos todas las veces, no solamente con Vidal, pero con otros jugadores bien importantes como Everton Cebolinha. Flamengo pagó, lo compró con Benfica por 13 millones de euros, junto a Benfica, Everton Cebolinha. Entonces son jugadores muy caros, muy importantes que están en la reserva de Flamengo. Entonces, en este año, en esta temporada acá, está todo muy tranquilo, porque Flamengo está ganando, no tiene problemas internos, está tranquilo, pero en el próximo año, en 2023, creemos que no va a estar tan tranquilo. Dorival, el entrenador, se queda porque tiene un vínculo hasta diciembre, se quedar para 2023. Creemos acá que va a tener problemas para la gerencia del grupo de Flamengo, porque no va a se quedar tan satisfeito. Vidal, Cebolinha, Pulgar, otro chileno, no va a se quedar tan tranquilos como reservas solamente, jugando partidos menos importantes de Brasileiro, Copa do Brasil y otros así. Entonces comprendemos que en este año, porque se restan apenas un mes y medio de temporada acá en Brasil, comprendemos que no va a ser problema. Pero para 2023, ahí sí, creemos que los jugadores importantes como Vidal, Everton Cebolinha y otros van a querer jugar, sí, en el equipo principal, a ser parte de los 11 principales de Flamengo. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, saludarte también. Y saliendo un poco de la cancha, de lo futbolístico, justo estaba ahí pendiente de las redes y Arturo Vidal acaba de subir una historia deseándole mucha suerte a su masajista, al masajista del Flamengo, que lamentablemente el equipo acaba de recibir la noticia de que le han diagnosticado un tumor cerebral y lo tienen que operar. En base a eso te quería preguntar, porque acá por lo menos la actuación de Arturo Vidal y la participación tanto dentro de la cancha como también dentro del grupo del camarín, siempre se destacó muchísimo la actitud y la influencia que tiene alguien como Arturo Vidal dentro de un camarín. No sé qué sabes vos de la interna del Flamengo, pero cómo se ha integrado Vidal de esta forma, ¿no? Porque lo veo postear, a pesar de estar hace muy poquito en el Flamengo, él sube a las historias dándole apoyo. Ahí leía que es una persona muy querida, el masajista, entonces me imagino que debe ser un golpe fuerte a 2 días de este partido importante. Pero quería preguntarte si sabes alguna interna de cómo Vidal ha impactado en el camarín y en la actitud y en el ánimo, tal vez, de todo el equipo y de todo el plantel. Hola, buenas noches. Vidal es un jugador que es muy importante, muy internacional, pero en las charlas es muy divertido. Esa es la información que tenemos. Entonces, por más que sea un jugador de la selección chilena muy importante, campeón de Copa América, campeón
en Barcelona, Inter de Milán, todos los equipos Bayern, en todos los equipos muy importantes de Europa. Es un jugador muy simple y también muy divertido. Hace bromas todo el tiempo. En las redes sociales podemos comprobar esto. Está siempre con bromas y todo más. Lo que me dicen es que es así en el día de la Ciudad Deportiva de Flamengo, Ninho do Urubu. Entonces, es muy contribuye para este ambiente muy tranquilo que Flamengo vive ahora. Y justamente por no ser un jugador que llegó, comprende que tiene que jugar de cualquier manera porque es Arturo Vidal, 35 años, un jugador internacional. No, es un jugador que comprende. Estaba afuera de Flamengo, el equipo está muy correcto ahora, muy arreglado, entonces comprende que ahora tiene que esperar contribuir da manera que for posible, ¿no? En este momento. Y quién sabe, en una final puede adentrar a hacer el gol del título, no se sabe. Pero Vidal está curtindo, como decimos acá en Río, curtindo la vida como un carioca, está muy tranquilo en este momento. Es un jugador muy feliz, muy contento. Pedro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Tú, justamente con este tema, con respecto a la alegría que muestra Arturo, tú lo tocabas recién. Hay un plantel tan numeroso y rico en nombres que sí, está bien, este semestre va a pasar, ¿verdad? Y vamos a tener un Arturo que está disputando, o un Flamengo que está disputando instancias importantes en todos los campeonatos. Entonces existe una rotación y una motivación. Pero después, al empezar de cero, es verdad, los nombres decantan solo la necesidad de jugar. ¿Tú crees que en este Flamengo van a salir jugadores como para poder hacer realmente un solo plantel, o va a seguir este Flamengo con esta cantidad, con este número de jugadores de buen nivel en el cual las posiciones van a ir peleándose y vamos a ver a otro Flamengo? Bueno, yo creo que va a tener un cambio de jugadores en el fin de año porque es natural. Flamengo está cerrando un ciclo de jugadores muy importantes desde 2019, como por ejemplo Diego Ribas, el camisa 10, que es una camiseta muy importante en Flamengo. De Zico, es siempre muy importante en Flamengo. Entonces, Diego Ribas ya se quedó muy tranquilo y dijo en una conferencia de prensa que se va al fin de año, no va a se quedar en Flamengo. Diego Alves, el arquero, se va también. Rodinei, el defensor por la derecha, es muy posible que se va, no va a se quedar en Flamengo porque ya tiene 6 años de club. Hay críticas de la hinchada, ahora está muy bien, ¿verdad? Pero en los años pasados muchas críticas de la hinchada, entonces va a haber unos cambios de jugadores y otros ahora están empezando su ciclo, su participación en el club, como por ejemplo Vidal, Everton Cebolinha, Pulgar, Varela que empezó su jornada, su participación en el club ayer contra Ceará en Maracanã. Entonces Flamengo está empezando a cambiar porque tiene jugadores veteranos más viejos que van a salir del club. Yo creo que, pero que hablan acá, los más viejos que se van a quedar, muy probablemente de los más viejos, yo creo que Felipe Luis debe ser o que va a se quedar. Ya tiene 37 años, debe ser o que va a se quedar para hacer la transición, como decimos acá. Muy bien, Pedro Enrique Torre con la previa del partido entre Flamengo y Vélez Sarsfield, que va a ser el miércoles. Maestro, un abrazo muy grande. Obrigado desde Chile. Un gran abrazo a todos, un placer, un gusto. Muy bien, ya lo saben, este partido entonces ustedes lo pueden ver en las pantallas de Star Plus. Atención, no se lo pueden perder. Mira.